Yo pensé que sí estaba usted conectado, dije yo, pero ¿cómo le voy a comunicar que tembló? Sí, no, pues sí fue parejo. Sí, se sintió en todos lados, ¿no? Sí, sí, Pobrecito. se sintió en todos lados. ¿Y sintió la réplica en la tarde? No, fíjate que eso es lo que después estuve viendo, pero ya no, sí, al menos ya no las percibí, pero sí vi que hubo bastantes réplicas. Ajá, eso dicen, pero yo la verdad ni sentí. Sí, ayer Sí. en la noche tembló igual, en la noche como eso de las 9:30. Ujú. ¿Qué? Sí, sí, sí. Sí, vino un sismo de 5. ¿Qué? Sí sacaron la noticia, pues la notificación, Sí, porque eso estaba es lo, acostado y sí sentí que se movió, pues, sí lo eso es sentí lo que me mucho. comentan. Yo tengo conocidos en Huatulco, donde fue el epicentro, y Ujú. pues sí, prácticamente ha estado temblando todo el día, así, pequeños movimientos, y pues ya los más grandes han sido de 5 y cacho, ¿no? Entonces sí, sí, todavía sigue. Ah, pues, pero sí, sí, no muy fuerte, ¿eh? La verdad sí, sí me espanté y como estaba solo en mi casa, más miedo. Sí, No, ya. pues. Pero pues qué bueno que no pasó a mayores más que pues sí. Sí hubo por ahí, ¿no? Lamentablemente algunas personas que... Sí, algunas personas fallecieron, lamentablemente. Sí, sobre todo en esta zona de la Sierra Sur, Ujú. camino a la costa, sí, hubo más daños, ¿no? Y también ahí hubo algunas personas que perdieron la Sí, vida, pero pues. pero pues ya sabía, ¿cómo le puedo decir? Ya había avisado que iba a temblar, porque el martes creo que, no, el lunes Tembló, tembló en la ¿no? noche. Sí, Ah, no, el lunes ya había temblado. ya había temblado suavecito, pero pues nada Sí, sí, sí. comparado con el de ayer, pues. Sí, no, el de ayer sí ya estuvo más duro. Y él dio como que un aviso, pero pues sí, 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 lamentablemente estuvo fuerte, pero pues no, no pasó nada. Es lo bueno, pues. sí, qué bueno que no. Y igual aquí en la ciudad, pues creo que no, más que uno que otro, uno que otro daño, pero creo que todo bien. Sí, todo tranquilo. Afortunadamente, porque si algo lo que nos faltaba, pues era eso, ¿no? Los sismos. Buenos días. Hola, buenos Unos días. días. Oiga, sí, cierto, ¿no? Para completar bien esta crisis. ¿Y cómo te fue en ayer, Noemí? Ay, no, si le contara casi me muero. Estaba Porque caí en mi cuarto. Dije yo, ya voy a entrar a macroeconomía porque ya me lo venía la hora. ¿tú Puse por qué la zona vives? computadora en una silla. ¿Mande? ¿Por qué zona vives? ¿Por Jojo? Ujú. Sí, y cayó de repente y yo, ¡ah! ¡Salga todo! Sí, pues ya después ya como se fue la luz, pues ya yo no pude conectarme. Lo bueno es que sí nos pudimos comunicar después de que pues ya dejábamos Sí. ¿Y usted por dónde vive? por aquí por el Rosario. Por el Rosario. Ah, sí, Pero se fue la señal, todo. ujú, sí, pues normal, ¿no? Cuando pasa eso, pues no había señal, pero sí también se fue la luz, entonces ya casi regresó como a las 12:30, entonces ya, Ah, ya Ay, no fue posible. sí, yo tenía mucho miedo. no, luego siguió temblando. Sí, Sí, siguió temblando después. Todavía sí, sí, se hacía. sí, pues sí, pero pues esperemos que ese haya sido el jalón más fuerte y ya pase A todo ver, eso. ¿cómo empieza julio ahora? Eh, Pasado, a pues, ver, ¿quién dijo Julio? Sorpréndeme. ya lo vi. Ay, Está qué bien. miedo. Pues bueno, ayer habíamos dicho entonces que íbamos a ver los dos temas el día de hoy. Yo creo que sí los podemos abarcar en estos minutos. De cualquier manera, ya modifiqué los cuestionarios, por si alguien no lo pudo realizar el de ayer o todavía no lo realiza, lo puede hacer todo el transcurso del día de hoy. Inclusive Ah, bueno. todavía tiene vencimiento el día de mañana para que puedan con calma revisar el cuestionario de la sesión que tocaba ayer y el que toca en el día de hoy, ¿no? Entonces, nada más eh, para que veamos los dos temas de manera un poco más rápida. Bien, el tema de ayer era referido o es referido a la balanza de pagos. Pues como tal, la balanza de pagos se define como pues, un documento en el que se registran las operaciones comerciales y los movimientos de capital de un país con el exterior, ¿no? Entonces prácticamente es esta parte que tenemos de manera física en la cual
podemos registrar todos estos movimientos que se realizan respecto al comercio exterior y vamos a ver sus características, ¿no? Como tal, pues es un indicador macroeconómico. Lógicamente, al ver todo este tema de las relaciones con otros países y todas las relaciones comerciales, pues lo podemos tomar como uno de los principales indicadores económicos, fuera de los que ya hemos visto, ¿no? Que son muy importantes a nivel interno, a nivel de país, sobre todo para medir el crecimiento, medir el desarrollo dentro del país. Este indicador de la balanza de pagos, pues también va a ser uno de los más importantes dentro del estudio macroeconómico de un país. Además de que pues los ingresos procedentes del resto del mundo son los que se registran en esta balanza de pagos, ¿no? Prácticamente registrar entradas y salidas y al final se hace hay una resta, una suma, como se quiera ver, para ver digamos, el total de utilidades que se haya tenido dentro del concepto de comercio exterior. Además, son los pagos que realiza el país al extranjero. Como les digo, es registrar entradas y salidas. Y obviamente, pues eso se refieren a las importaciones y las exportaciones, ¿no? ¿Por qué es importante? La balanza de pagos prácticamente nos da un preámbulo de lo que son las exportaciones netas. Recuerden que cuando queremos calcular el método, perdón, el nivel de producción, el PIB, por el método del gasto, se tiene que revisar esta variable, ¿no? El consumo, la inversión, el gasto del gobierno y el último rubro que le corresponde a las exportaciones netas. La balanza de pagos nos da muchos elementos para determinar cuáles van a ser las exportaciones netas del país. ¿Cuál es su importancia? Pues en primer lugar analiza el panorama económico con el exterior. Les digo, como es una medida de entradas y salidas de bienes y servicios, de niveles de producción en el país, pues obviamente va a ser importante para que nos midamos, veamos de qué manera nos estamos comportando respecto a las relaciones que tenemos con el mundo exterior y pues obviamente nos sirve como preámbulo, ¿no? Para ver qué podemos mejorar o qué es lo que no está funcionando o simplemente ver o reorientar toda nuestra política exterior. Además, se pueden desarrollar los sectores menos productivos, sobre todo en el hecho de que recordemos esta parte de las ventajas absolutas y las ventajas comparativas. Eh, este tipo de herramientas y de análisis, la balanza nos va a decir, bueno, nosotros no somos tan eficientes en producir cierto objeto, cierta materia prima, entonces mejor hay que dedicarnos a hacer esta, ¿no? Sobre todo analizando los balances dentro de este apartado de la balanza comercial, ¿no? Además, para tomar decisiones arancelarias o de privilegio, en su momento puede ser que nosotros estemos notando que efectivamente somos muy buenos produciendo algún tipo de materia prima y que a través de aranceles o a través de impuestos podamos decidir a qué país o a qué economías reorientar toda la producción, ¿no? Entonces, en este tema, el tema de aranceles y privilegios se refiere precisamente a que a través de estos impuestos, a través de esta política exterior, se puede decidir por medio de los países a quién vamos a beneficiar o no, o con quién podemos tener mejores relaciones, ¿no? Ahí implica tal vez el ámbito político, inclusive, pero precisamente se refiere a eso, ¿no? Puedo yo imponerle a cierto país un arancel, un impuesto, mientras que a otro darle una relación de privilegio, ¿no? Como podría ser el Telecán o el Temec. En este caso, las relaciones de privilegio se hacen con Canadá y con Estados Unidos, se les dan todas las facilidades para el comercio exterior, mientras que, por ejemplo, con otro país, podría ser Cuba o algunos de Centroamérica o algún europeo, con los que no tengamos firmado algún tratado o sea diferente la relación comercial, probablemente le tengamos que imponer un arancel, sobre todo para que se respeten los acuerdos del TEMEC, esa situación privilegiada, o en su momento enfocar la producción a esos países con los que tenemos mayor relación. Se puede reorientar también la política fiscal y monetaria. Ya habíamos revisado en algún momento que la política fiscal se refiere a todo lo que tenga que ver con el gasto de gobierno, cómo a través del gobierno se va a modificar la manera en cómo se desarrolla la economía por medio del presupuesto que obtienen las instancias gubernamentales de nuestros impuestos y pagos de derechos y todos estos recursos de transferencia que le hacemos
para que ellos puedan tener un presupuesto y lo administran, ¿no? Y del lado de la política monetaria es a través del control de las tasas de interés. Entonces, estas dos políticas van a reorientarse, van a ver cómo se está comportando el sector externo a través de la balanza de pagos y van a determinar la manera de actuar, ¿no? Si ven que estamos sobrecalentando la economía, es decir, estamos teniendo un exceso de producción, probablemente la política fiscal se encargue de restringir esa producción y la monetaria de inclusive subir las tasas de interés para que las personas decidan no consumir, ¿no? Entonces, puede pasar lo contrario también, que tengamos algún déficit en tema de producción y eso nos está generando problemas a nivel interno, ¿no? Entonces, por eso también es importante para tomar en cuenta al momento de desarrollar la política fiscal y la política monetaria. ¿Cuál es la estructura de la balanza de pagos? Pues precisamente se integra por estos cuatro grandes rubros. La más importante es la balanza por cuenta corriente, porque ahí se registran todas las importaciones, exportaciones y transferencias que se realizan con el exterior, ¿no? Entonces, de toda la estructura de la balanza, la cuenta corriente es la más importante. Ahí se registra lo básico, lo esencial, que tenga que ver con todas las relaciones de intercambio con el exterior. En segundo lugar está la balanza de cuenta por capital, que prácticamente tiene que ver precisamente con el manejo y uso de capitales y todas las ayudas que se reciben, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, se me viene a la mente que a principios de sexenio, con tal de contener este tema de las grandes olas de migración que se estaban llevando a cabo del sur al norte, pasando por México. México era el puente para que todas estas personas de Centroamérica que trataban de buscar mejores condiciones de vida, pues llegaran a la frontera con Estados Unidos. Entonces, para evitar ser ese puente, evitar todo este tipo de problemas diplomáticos, inclusive que le estaba cocinando a México el tema migratorio, pues recuerdo que en este sexenio se decidió dar una transferencia directa o de ayudas al país como por ejemplo El Salvador, en el que precisamente lo que se buscaba era que a través de esas transferencias o de esa ayuda, ellos pudieran desarrollar mejores mecanismos para contener su migración y que pudieran generar empleos para estas personas, ¿no? Entonces, todas esas ayudas que vienen del exterior, por ejemplo, también en el caso de precisamente de los sismos del 2017, cuando hubo más daños, ahora hubo peores condiciones de infraestructura, muchos países optaron por hacer una transferencia a México, ¿no? Sobre todo para ayudar en lo que se pudiera en estos temas de desastres naturales, ¿no? Entonces, todas esas transferencias de ayudas se dan a través de la cuenta por capital. La balanza por cuenta financiera, perdón, se refiere directamente a los préstamos que, en este caso, México como país va a solicitar a instancias internacionales, como puede ser el Banco de México o el Banco Interamericano de Desarrollo o incluso el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, todos estos préstamos, toda esta deuda que se genera en el país para precisamente en su momento tener un poco más de liquidez, un poco más de recursos y desarrollar temas que tengan pendientes en la agenda gubernamental, pues se consideran ahí dentro dentro del tema de la balanza en cuenta financiera. Y finalmente una cuenta de errores o de omisiones, esto a nivel estadístico, en algún momento ustedes lo van a ver o lo vieron cuando realizas esta serie de cálculos estadísticos de alguna muestra, cualquier tema estadístico que tenga que ver con la recopilación de datos, armar una estructura de datos, siempre tenemos de tomar en cuenta un error, dado que es una aproximación, ¿no? Es muy difícil, como les he dicho, inclusive calcular el Producto Interno Bruto, por ejemplo, o llevar a cabo este tipo de temas relacionados a la contabilidad nacional, sobre todo porque estamos hablando de todos los bienes y servicios, ¿no? De toda la economía en su conjunto. Entonces siempre hay que tener ahí un error, ¿no? Inclusive en la teoría económica, al momento de realizar regresiones, al momento de hacer estos cálculos precisamente del nivel de producción o de la inflación o del desempleo y toda esta serie de indicadores que se realizan a través de la estadística, pues siempre hay un término de error, ¿no? Entre más pequeño sea, más datos debemos de tener, precisamente porque tratamos de eliminar la incertidumbre que pueda generar. Si tenemos un margen de error muy grande, tampoco es conveniente, dado que pues precisamente estamos suponiendo de más, ¿no? Entonces, el hecho de tener un error
muy pequeño implica más trabajo, pero pues obviamente es mejor dado que se elimina todo tipo de incertidumbre de qué tanto los datos que yo estoy proporcionando son ciertos, ¿no? Entonces, siempre hay que tomarlo en cuenta, por eso es que se abre un cuarto rubro que tiene que ver con errores o omisiones que se puedan desarrollar en la contabilidad de la balanza comercial. Como tal, al momento de analizar el tema del equilibrio de la balanza, pues no es un equilibrio de todas y cada una, sino que pues en general, analizando los 4 rubros, para eso son los 4, se complementan uno con otro, es cuando la balanza debe de estar en equilibrio, ¿no? Entonces, por tanto, debe de haber compensaciones entre balanzas. Esto se da precisamente porque puede ser que en la cuenta corriente ahí haya algún tipo de movimientos que digas que no entren en el equilibrio, pero se pueden complementar con la cuenta de capital, por ejemplo, ¿no? Con este tema de las transferencias. Entonces, la idea de equilibrio es precisamente que estos 4 rubros y sobre todo el tema del error, para eso es al momento de realizar la contabilidad en nacional y veamos entradas y salidas, ese margen que pudiera quedar para que se equilibre todo este tema de la balanza, esta estructura de la balanza de pagos, pues puede ser el término del error, ¿no? Entonces ya con ese término equilibramos completamente la balanza y ya podemos determinar si existen o no condiciones para valorarlo así. ¿Para qué es importante en temas de política económica? Pues ya lo dijimos al principio, ¿no? Es una posición respecto al exterior, entonces eso nos permite hacer una determinación de lo que vamos a desarrollar como gobierno. La inversión extranjera directa es una medida de inversión extranjera directa al momento de llevar la contabilidad de temas de balanza comercial. Podemos ver qué tanto se ha invertido por parte del extranjero en nuestro país, ¿no? Además de analizar las políticas de crecimiento, es muy importante porque ya les comenté al principio, cuando queremos medir el Producto Interno Bruto, las cuentas nacionales del país, es precisamente el rubro de exportaciones netas el que la balanza de pagos nos contribuye precisamente para medir el crecimiento del país. Los desbalances, y en su momento ya lo hemos mencionado, cuando tenemos por ejemplo, un aumento en las importaciones que supera a las exportaciones en este tema de entradas y salidas en el país, pues vamos a tener un déficit, ¿no? Un déficit comercial que se le llama, un déficit en la balanza de pagos. Al contrario, cuando las exportaciones superan a las importaciones, tenemos más salidas que entradas, pues va a ser un superávit, ¿no? Entonces, por lo regular es lo que se busca tener superávits en las cuentas nacionales, precisamente para indicador de que vamos por el rumbo correcto, ¿no? Y en cuanto a la tensión política, ya en un tema más social, un tema más diplomático, pues también es importante, ¿no? El hecho de que podamos desarrollar una buena balanza de pagos, sobre todo en el rubro que se refiere a las políticas de deuda y a este tema de capitales. Mucho tiene que ver la diplomacia y la política para el sano desarrollo de este tema de la balanza, ¿no? Bien, hasta aquí terminaría el tema de ayer. Tratamos de hacerlo un poquito más rápido para que lo podamos revisar en esta sesión. De cualquier manera, en la plataforma les dejé incluso un pequeño video como para que quede más claro todavía el tema de la balanza de pagos. Me pareció muy explicativo y con eso yo creo que queda el tema, ¿no? Entonces, al final, para eso les dejé más tiempo dentro de sus cuestionarios. Lo puedan revisar, no dura más de 2, 3 minutos, entonces sirve para pensar este tema, ¿no? Bien. Aquí. Creo que Daniel tenía problemas, pero espero que ya le di acceso hace rato. Eh, Que lo saquen. pero Es broma. de todos modos, si sigue, aquí yo te doy acceso cuando entre. Bien, ahora vamos a ver el último tema de esta semana para ya tener los dos. El segundo tema se refiere precisamente a los tipos de cambio, ¿no? Es muy importante porque es la relación entre pues, el valor de las divisas
cuántas monedas se necesitan pues para tener su equivalente en otra divisa. Entonces creo que todos hemos escuchado eso del tipo de cambio, cuántos pesos van a ser necesarios para tener un dólar y al revés, ¿no? Entonces es Sí, importante, sobre todo al momento de analizar el tema de comercio exterior para desarrollarlo de mejor manera y entender estas relaciones de cambio. El mercado de divisas, como se le conoce a este tema de las relaciones de tipo de cambio, tiene que ver con las relaciones de intercambio de oferta y demanda, pues precisamente de divisas en el mundo, ¿no? Y es propenso pues a los shocks tradicionales en la economía. Siempre en las noticias es lo primero que se ve, ¿no? Cuando cae la Bolsa Mexicana de Valores, también cae el peso, o cuando se anuncia este tipo eh, de, de políticas restrictivas o que en algún momento se esté desarrollando el tema de una crisis, pues obviamente va a afectar al mercado de divisas en el sentido de que puede que algunas monedas inclusive pierdan valor, ¿no? Es propenso, no, ya lo vimos, a los shocks económicos y a la intervención estatal, sobre todo porque se puede establecer de dos maneras, ¿no? Un tipo de cambio fijo o un tipo de cambio flotante. Eso lo vamos a analizar más adelante, Profesor, pero precisamente se debe a eso, ¿no? ¿Alguien me habló? bueno, profe, ¿sí me escucha? Sí, 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 Ah, ¿nos tengo escuchas? problemas. Sí, es que tengo problemas con mi red, me parece que tengo mi red inestable y me está Ok. sacando de la sala cada rato. Ok, no te preocupes, de todos modos, cuando entras ya te doy acceso. Esperemos que se estabilice. Ah, ok, sí, sí, es Sí, que está muy lento. sí, Gracias, no hay profe. problema. Ok, Sí. y bien, a eso se refiere el término de intervención estatal. Entonces, como tal, el tipo de cambio tiene de tipo de cambio fijo, que es una parte en la que el gobierno prácticamente interviene en estas relaciones de tipo de cambio para establecerlo. Son 5 formas en cómo se establece por parte del gobierno. Van de estrictas a menos estrictas. Por eso es que el número uno es el régimen de convertibilidad. Entonces, ahí es cuando un gobierno, una soberanía, un país establece por ley el tipo de cambio y toda la masa monetaria debe de estar respaldada por algo de valor o incluso oro, ¿no? Entonces, esto prácticamente es como en su momento los países se desarrollaban a través del patrón oro. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de su banco central, todo el tema de el nivel de efectivo, de dinero que ellos podían emitir a circulación en el país, debía de estar respaldado por su equivalente en oro, ¿no? Que es prácticamente el metal más valioso que existe actualmente o el que se establece como el método de intercambio a través del cual se puede fijar el valor de alguna moneda, ¿no? Entonces, el régimen de convertibilidad se refiere precisamente a que por ley se va a establecer, por ejemplo, que el tipo de cambio peso dólar sea de 10 pesos para tener un dólar estadounidense, ¿no? Entonces, eso se establece en la ley y así se tiene que cumplir pase lo que pase, ¿no? Tiene muchos problemas, sobre todo porque puede llegar a generar inflación en su momento, pero bueno, es el principal objetivo del tipo de cambio fijo, de que se establezca y ya no cambie, ¿no? En algún momento México lo tuvo, antes de los años 70 se optaba por ese tipo de medidas, sin embargo lo que pasó es precisamente que la inflación llegara hasta a niveles de 3 dígitos inclusive, ¿no? Entonces, sí era conveniente, se mantenía la relación entre peso-dólar, pero pues los niveles de inflación eran muy altos. En segundo lugar está el régimen convencional, tiene un margen de movilidad y para eso pues se utilizan políticas de intervención. En ese sentido, precisamente el gobierno establece algún margen de más o menos en dónde se va a mover el tipo de cambio, pero no lo puede superar debido a que el gobierno mismo va a intervenir con la política fiscal o monetaria para mantenerlo en ese nivel. Dentro de bandas horizontales se fija un objetivo de bandas, pues para que el tipo de cambio se mueva, ¿no? Es prácticamente lo mismo, pero se va liberalizando un poco. Si ustedes se dan cuenta, vamos de estrictos a menos estrictos, entonces en este régimen de bandas se le da un poco más de margen para que el tipo de cambio se vaya moviendo, pero aún así todavía está semi controlado, ¿no?
el móvil, que se refiere a los ajustes periódicos frente a la inflación. Eso quiere decir que a lo largo del año probablemente se hagan 2, 3, 4 ajustes al tipo de cambio, pero aún así todavía sigue establecido por el gobierno. El gobierno es el que lo determina, no como tal el mercado. Dependiendo si los niveles de inflación están subiendo demasiado, entonces se opta por elevar este tipo de cambio para que se estabilicen los precios, ¿no? Y finalmente el de bandas móviles, que prácticamente ya es un paso para pasar al tipo de cambio flotante, en el cual precisamente se establecen ya márgenes de error bastante amplios en los que se permita que el tipo de cambio esté moviéndose a lo largo de estas bandas móviles, ¿no? Entonces, como les digo, este ya prácticamente es un paso a el que sigue, precisamente el tipo de cambio flotante, y que son de dos formas, o de manera independiente y de manera administrada. De manera independiente, pues, se establecen las bases del libre juego de la oferta y la demanda de divisas sin la intervención del banco central, ¿no? Entonces, prácticamente es el que determina el mercado y el Banco Central no va a tener ningún problema con ello porque pues el mercado va a ser el encargado de regularlo, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. Sus contras porque pues, es muy volátil. Puede ser que el tipo de cambio en algún momento sea de 10 pesos al principio del día y se vaya moviendo de 10 a 20, de 20 a 10 y así sucesivamente hasta cuando es el cierre del mercado de divisas alrededor de las 3 de la tarde, en el que precisamente probablemente haya cerrado en 20 pesos, ¿no? Entonces se movió muchísimo durante el día y eso crea conflicto, que es precisamente el tema que es en contra de este tipo de cambio independiente, ¿no? Beneficios, pues que precisamente el Banco Central no va a tener la necesidad de intervenir en este tipo de políticas, pues para desarrollarlos en su momento, ¿no? Entonces se va a ahorrar todo este tipo de herramientas que tiene para precisamente desarrollar el tipo de cambio. Y administrado, que precisamente es lo que tenemos en nuestro país, el tipo de cambio se mantiene bajo el libre juego de la oferta y la demanda, pero existe una intervención del Banco Central para estabilizar la moneda, ¿no? Entonces, nuestro país precisamente tiene liberalizado el tipo de cambio, no es fijo, es flotante, así es como se va moviendo, por eso es que en algún momento el dólar llega a cerrar, bueno, ya ahorita actualmente creo que está cercano a los 20 pesos, eh, pero ha llegado hasta niveles de 24, ha bajado a niveles de 18, ya no ha bajado al grado de que por ahí del 2012 teníamos todavía el tipo de cambio en 10 pesos, 11 pesos, ha subido demasiado, pero se mantiene bajo este libre juego de la oferta y la demanda. ¿Qué es lo que pasa? Precisamente cuando pues son días difíciles en el mercado de divisas, en el mercado internacional, y se prevé o se está actualizando sobre todo en el tema de los aeropuertos y en el tema de los medios financieros. Ahí lo podemos ver minuto a minuto cómo es que va cambiando la relación del tipo de cambio. Si se determina por parte del Banco Central que está subiendo demasiado o está bajando demasiado, es entonces cuando ellos intervienen, ¿no? Y por eso en las noticias hemos escuchado que dice el Banco de México compró cierta cantidad de dólares precisamente para estabilizar la economía, ¿no? O vendió en su momento cierta cantidad de dólares de la reserva para, pues, estabilizar el tipo de cambio. Y eso es un término que siempre lo vamos a estar escuchando en el día a día y precisamente luego es motivo de confusión, ¿no? Siempre se dice, México tiene récord histórico de reservas y precisamente esas reservas son instrumentos para tratar de contener el tipo de cambio cuando se está moviendo demasiado. Mucha gente pensaría que tenemos ahí una reserva referente a dinero en efectivo, por ejemplo, que muchos dicen, ¿por qué tenemos tanto y no lo ocupamos en la economía? No, no se maneja así, se refiere precisamente a que ese tipo de reservas están guardadas específicamente para poder contener los cambios que el mercado tenga con el tipo de cambio, ¿no? Entonces, en el caso de nuestro país es así, es administrado y el Banco de México es el que interviene a través de sus reservas cuando existe algún tipo de problema con él. Tenemos también el tipo de cambio real y nominal. El tipo de cambio real mide precisamente el poder adquisitivo de la moneda, es decir, la paridad del poder adquisitivo. ¿Cuánto va a equivaler? Se supone que en teoría, si el dólar, por ejemplo, por poner una suposición, vale 20 pesos por dólar, pues yo voy a poder comprar lo mismo en Estados Unidos, obviamente que
cueste $1, pero pues a 20 pesos. A eso se refiere el poder adquisitivo. Si no es así, entonces no existe la paridad y ahí hay problemas entre el mercado de divisas. Y nominal, pues es el valor oficial que tiene la divisa en su momento, sobre todo porque recuerden que los términos nominales son en precios actuales del año actual y el término real pues ya se refiere precisamente a que podemos medir de un año a otro, en este caso de un país a otro, cómo se puede desarrollar el poder adquisitivo de la moneda. Entonces, aquí tenemos los escenarios que pueden pasar cuando el tipo de cambio real y nominal son iguales, pues la paridad está en equilibrio, ¿no? Por lo tanto, como les decía, sí, mira, aquí tenemos un ejemplo, si en Estados Unidos y México existe esta paridad entre el tipo de cambio real y nominal, con los 22 pesos que vale $1, probablemente un café ahí vale $1, yo con 22 pesos o con $1, como sea, yo puedo comprar ese café, ¿no? No existe ningún problema dado que el mercado se encuentra en equilibrio, ¿no? Tanto el real como el nominal del tipo de cambio. ¿Qué pasa cuando el real es mayor que el nominal? Pues los precios de la divisa de referencia son mayores. Entonces, por ejemplo, un café de $1 puede ser que yo lo pueda comprar con 15 pesos. Si la relación peso-dólar es de 22 pesos por $1, precisamente si yo me dirijo a Estados Unidos y entonces voy a comprar un café, probablemente sin el tipo de cambio real es mayor que el nominal, yo pueda comprar incluso este café por 15 pesos cuando me debería de costar 22, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezan los desequilibrios. Y al revés, ¿no? Cuando el tipo de cambio real es menor que el nominal, pues los precios de la divisa de referencia son menores, entonces compro menos cosas. Probablemente bajo esta relación de que 22 pesos equivalen a $1, yo me dirijo a Estados Unidos, quiera comprar ese café de $1, pero no me alcance, dado que cuesta más de 22 pesos, dada la relación de mi moneda con el dólar. Entonces, probablemente ya no me cueste a mí 22 pesos, sino 25, 26. Entonces, prácticamente sería como decir $1.2, ¿no? Entonces, esos son los problemas que existen cuando no se mantiene la paridad dentro del poder adquisitivo de las monedas, ¿no? Lo ideal es que siempre se mantengan bajo un escenario de igualdad. Y precisamente algo extra que me gustaría compartirles y que es bastante curioso es el tema del índice Big Mac. Este indicador en su momento lo empezó a desarrollar la revista The Economist y es precisamente medible porque pues McDonald's tiene un poder adquisitivo bastante grande a nivel mundial, ¿no? Está establecido prácticamente en todo el mundo, entonces es una buena forma de medir la paridad del poder adquisitivo de la moneda. Como tal, es una investigación informal, pero sí nos da una visualización rápida de cómo es que se comporta nuestra moneda frente a las de otros países. Sobre todo, digo, si en algún momento tenemos la oportunidad de trasladarnos a otro país, ya sea Europa, Asia o a mismo Estados Unidos, es una forma en la que nosotros de manera muy básica e informal podemos medir la paridad de nuestro poder adquisitivo, ¿no? Viendo la relación, por ejemplo, peso dólar, peso euro o peso yuan en su momento, cualquier tipo de moneda, la relación, cómo es que está establecida y cuánto yo puedo adquirir por medio de esa relación, ¿no? Entonces, a través de eso se puede ver la subvaluación o la sobrevaluación de nuestra moneda. El índice Big Mac lo que nos dice es precisamente que, por ejemplo, yo puedo ir a Estados Unidos y si una Big Mac me cuesta, ¿qué les gusta? $2 y la relación dólar-peso es de la que habíamos visto en el ejemplo anterior de 22 pesos por dólar, entonces me debería de costar 44 pesos, ¿no? Con 44 pesos en Estados Unidos yo debería de poder comprar esa Big Mac que cuesta $2 y así en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, si la relación peso-yuan, por ejemplo, es de que un peso mexicano equivale a 0.5 yuanes, entonces también debe de cumplirse esa relación, ¿no? De que si yo compro una hamburguesa en Japón, me debe de costar lo mismo en pesos mexicanos que en la moneda japonesa, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, precisamente porque podemos encontrar un McDonald's en todas estas grandes economías alrededor del mundo y podemos valorar esta paridad, ¿no? Entonces, así es como inclusive en su momento al año la revista The Economist publica este indicador a través de lo que costó
una Big Mac alrededor del mundo y se puede valorar la paridad del poder adquisitivo, ¿no? Cómo se relaciona, en este caso, la moneda, por ejemplo, de nuestro país frente a la de otros países a través de comprar una Big Mac, ¿no? Entonces, es bastante interesante, como les digo, tal cual es un indicador, pues informal, pero es una medida rápida, ¿no? Sobre todo para poder ver qué tanto está valorada nuestra moneda. Obviamente, les digo, depende de cómo se desarrolle el tema de la Big Mac, pero pues ahí es un indicativo, ¿no? Probablemente no todas estén en equilibrio, aunque la teoría nos debería decir eso, ¿no? Que la paridad del poder adquisitivo, sobre todo porque se tiene un mercado de divisas, debería de ser la misma y por eso se establece una relación en el país, ¿no? Entre cuánto me vale a mí adquirir un dólar en pesos mexicanos, ¿no? Por eso es que debería de estar en equilibrio. Muchas veces no pasa así, sobre todo por temas de la compra-venta de las divisas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, bueno, probablemente aquí sea más difícil, pero en la Ciudad de México, por ejemplo, todas estas casas de bolsa o en la zona del aeropuerto, si ustedes han tenido la oportunidad de ir al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hay toda una zona de bancos o de salidas a estas casas de cambio en las que se tiene ahí la relación peso-dólar y obviamente con otras monedas en tiempo real, ¿no? Entonces, puede ser que en algunas les tome más tiempo decidir si van a cotizar en la relación peso-dólar de determinada manera y varían estos precios, ¿no? Una casa me puede ofrecer tal vez 2 centavos más, tal vez 2 centavos menos, pero que ya cuando hablamos de cantidades muy grandes, pues sí representan una diferencia, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces hay desajustes en la paridad, en el equilibrio del poder adquisitivo de las monedas. Pero bueno, eso es en general el tema que teníamos que ver el día de hoy relacionado con los tipos de cambio. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? También les dejé un video dentro de los recursos de la sesión de hoy. Igual, bastante, bastante explicativo, es del Banco Central de Uruguay, pero precisamente bajo este programa de formación en temas económicos lo han desarrollado de una manera bastante explicativa y que pudiera resolver algún otro tipo de dudas que tuviera. Entonces, si alguien no tiene alguna duda o algún comentario, pues aquí terminaríamos las sesiones y les pediría que realicen sus cuestionarios. Sí, está bien. Bien, Sí, entonces también, nos profe. vemos el día lunes. Cuídense mucho, por favor, y cualquier duda, pues ya saben que me pueden contactar. Está bien. Muchas Gracias. gracias. Buen día. Nos vemos. Gracias.